Representante de la Cámara, Marta Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es del Pacto Histórico, Alianza Verde. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Desde ayer hablábamos de la convocatoria del presidente para una Asamblea Nacional Constituyente, para pasar esas reformas que no han podido pasar en el Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto, representante? Buenos días, Marcela, y a toda la audiencia de la W. Bueno, pues lo primero es decir que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo democrático consagrado en la Constitución Política de Colombia. No es que la convoque el presidente, sino que tiene que ser aprobado por Senado y Cámara. Esa convocatoria a una asamblea se tiene que preparar un cuestionario con sí o no, con los temas, si es aprobado por el Senado y la Cámara. Se prepara un cuestionario, una fecha, y pues es un mecanismo, como te digo, en el que la gente, el pueblo soberano, participa para modificar su constitución. Los temas deben estar estipulados en ese cuestionario que se pone a disposición de la gente para que la gente vote sí o no. Entonces sí, es un mecanismo democrático. Sí, representante, es válido, por supuesto, abrir los debates, que el país empiece a conversar sobre las implicaciones que tendría cambiar la Constitución. Sin embargo, hay algo que le reclaman algunos sectores al presidente Gustavo Petro, y es que él en varias oportunidades dijo que no iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El espectador recuerda hoy esa imagen del 2018 con la tabla de 12 promesas, y la segunda era no convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Usted no cree que sí hay que por lo menos cuestionarle al presidente que hoy esté poniendo este tema sobre la mesa cuando él hizo un compromiso a no hacerlo, y cuando pues el Congreso al fin de cuentas tendrá que decidir si aprueba o no aprueba las reformas, y eso también es respetar la democracia? Sí, yo lo que creo es que en ese momento el presidente hace esa promesa de campaña, creyendo que si ganaba le iban a permitir desarrollar su programa de gobierno, como se le ha permitido a todos los presidentes que lo antecedieron desarrollar sus programas de gobierno. Hoy lo que está sucediendo es que llega un gobierno democráticamente elegido a la presidencia de la República, y una vez allí hay toda un acoso sistemático para no permitir que los programas prometidos en campaña se desarrollen. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional fueron promesas de campaña, no fue una carta bajo la manga que sacó el presidente después de haber sido elegido, sino que así como se comprometió ante el país a no convocar una asamblea constituyente, se comprometió a estas reformas, pero hoy, siendo elegido democráticamente, no se le permite que avancen. El Congreso se opone a esas reformas que fueron promesas de campaña y que hacen parte del programa de gobierno. Mire, hoy justamente hablábamos de la columna de Daniel Coronel, que se llama La Constituyente Frustrada, o sí, la frustración constituyente. Y él hacía un recuento de los frustrados llamados a una Asamblea Nacional Constituyente de distintos presidentes, de Virgilio Barco, del mismo expresidente Álvaro Uribe, que en su momento tenía una popularidad superior al 70% y quiso aprobar 15 reformas constitucionales mediante un referendo, y evidentemente eso fue un fracaso. El fracaso fue estruendoso. En el 2016, el Juan Manuel Santos buscó refrendar por plebiscito el acuerdo de paz con las FARC. Ganó el no. ¿Usted cree que el presidente Petro, a través de una nueva constitución, pueda pasar sus reformas? El problema es que hoy no tenemos, quienes apoyamos el proyecto de gobierno, una correlación de fuerzas mayoritaria dentro del Congreso de la República. Entonces, lo primero que habría que decir es que difícilmente el Congreso va a aprobar esta propuesta del presidente.
Pero yo quisiera proponerles una hipótesis sobre esta situación que está sucediendo. La Constitución del 91 es una constitución muy bella, garantista, que tiene dos grandes enfoques, podría llamarlo uno. Uno, de derechos, de garantizar que la gente tenga acceso a salud, a trabajo, a vivienda, a derechos económicos, sociales y culturales, pero además garantizar derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la igualdad. Y el otro componente de esa constitución política es la liberalización económica, el desarrollo del país a partir de procesos de conexión de la economía nacional a la economía internacional. ¿Qué sucedió durante estos 30 años? Que se desarrolló solamente el segundo enfoque. Y lo peor de todo es que se desarrolló en unas condiciones de desventaja tremendas porque la producción nacional se acabó, la industria nacional se desaceleró y no tenemos cómo competir con esa economía internacional, por eso hoy estamos invadidos de importaciones y poco exportamos. Y en cambio ese otro componente de la Constitución, el de derechos, no se garantizó. Este gobierno, después de 30 años de la Constitución Política de Colombia, es el primero en decir, acá se impone primero que todo el enfoque de derechos de la Constitución Política. Vamos a hablar de políticas sociales, vamos a hablar de reformas que hay que hacer para que se garantice ese acceso a derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, y en esa medida hay todo un acoso judicial, político, mediático, para que ese componente de la Constitución no se desarrolle. Y en ese marco es que hay que ubicar esta discusión que propone el presidente Gustavo Petro. Claro, pero la preocupación también de otros sectores es que, además de esa discusión, que por supuesto, le insisto, representante, es válida en una democracia, la preocupación es justamente que por esa puerta que se abre, el presidente busque otras cosas, como por ejemplo una reelección. Usted, como integrante del Pacto Histórico y como una de las personas más comprometidas con esa agenda de cambio del presidente, ¿compartiría que se incluyan temas como ese, la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro siga en el poder? Lo que pasa es que ese referendo a través del cual se desarrolla la Asamblea Constituyente lo prepara es el Congreso de la República, no el presidente. Entonces, por eso te digo, es Cámara y Senado quienes tienen que aprobar, uno, que se vaya a ese referendo, a ese constituyente primario, y dos, pues las preguntas que allí se van a aplicar. Yo creo que el presidente Gustavo Petro no tiene esa intención. Yo creo que si lográramos en este país una constituyente primaria, un referendo para modificar la Constitución Política de Colombia, sería en la lógica de poder fortalecer mucho más su enfoque de derechos, el enfoque de protección a la industria y a la producción nacional, que con la actual Constitución y los desarrollos normativos que ha tenido posterior al 91, pues como decía hace un momento, acabaron con la economía nacional. O sea, mira, yo te voy a contar un ejemplo. En la década del 90, el departamento del Tolima, del cual yo vivo y represento, aportaba a su Producto Interno Bruto el 48% de la agricultura. O sea, 48% de la riqueza que se producía en el Tolima en la década del 90 era producto del agro, y hoy solo lo hace el 18%, 30 puntos porcentuales por debajo. Es decir, se acabó la producción de alimentos de un departamento que es productor de alimentos por naturaleza, por su geografía, por su tierra, por sus pisos térmicos, por su vocación. Entonces, esa es la situación de muchos departamentos del país. Sí. Que son los que hoy nos tienen en la pobreza, en la desigualdad y en el conflicto que hoy tenemos. Entonces, yo creo que sería para desarrollar ese componente y no para hacer jugaditas para beneficiarse.